tardes o buenas noches o buenos días, de donde quiera que vayan a ver esta transmisión. Estamos por aquí una vez más. Hoy es marzo 23 del 2026 y estamos aquí una vez más. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Gracias por estar escuchando los contenidos que he estado subiendo en la plataforma de YouTube. Y les doy gloria y honra al Eterno por cada uno de ustedes. Y espero que en su hogar y en su vida haya plenitud, haya paz abundante en su hogar, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio. Antes de entrar en la reflexión de hoy, voy a recitar el Salmo 8. Señor, nuestro Dios, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Ha puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y los lactantes has establecido fortaleza por causa de tus adversarios, para silenciar al enemigo y al vengador. Cuando contemplo los cielos, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú has establecido, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Lo has hecho un poco menor que los seres celestiales y lo has coronado de gloria y honor. Le diste dominio sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y también la bestia del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo lo que recorre la senda de los mares. Señor nuestro Dios, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Palabra de Hashem es esta. Dios es bueno y Dios es maravilloso. El Rey del universo, el que creó los cielos y la tierra y todo su contenido. Estamos por aquí una vez más. Estamos en preparación para celebrar la fiesta de Pesaj, que bien se aproxima la próxima semana. Y estamos un poquitico ocupaditos, preparándonos para aprovechar la atmósfera que trae la fiesta del Eterno. Y así he estado yo, encima de lo preparativo, mi trabajo y así sucesivamente mis otras cosas que tengo que hacer. Pero aquí estamos. Una vez más, como siempre, el Eterno es que me da la fuerza, la fortaleza para continuar. Y aquí estamos. Hoy vamos a compartir, hoy vamos a compartir que el concepto de la religiosidad y la espiritualidad. El doctor y conferencista Deepak Chopra, él expresa en su conferencia y dice: la religión es la creencia en la experiencia de otros. La espiritualidad es la experiencia de tu propia creencia. Tremendo. Lo compartí porque tiene que ver con lo que voy a compartir ahora. Perdónenme. El concepto de la religiosidad y la espiritualidad constantes se mezclan y se confunden. Las personas a veces mezclan lo que es la religiosidad y la espiritualidad y a veces piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Aquí vamos a compartir un poquito. La diferencia entre la religión y la espiritualidad es una batalla entre lo bueno, lo malo y entre lo correcto y lo incorrecto. La religión es un mapa donde muestra dónde estás tú en tu propio camino de despertar interior.
para poder entender realmente en tu búsqueda de sentido, en tu viaje de crecimiento y evolución de conciencia. Y es fundamental distinguir dos cosas que parecen iguales en la superficie, pero operan de forma radicalmente distinta en tu ser más profundo. La religión es una estructura externa, que es el marco que otros construyeron antes de nosotros para guiarnos. Voy a volver a repetir esto. La religión es una estructura externa, es el marco que otros construyeron antes de nosotros para guiarnos. La espiritualidad es la experiencia interna, es lo que descubre cuando te atreves a mirar hacia adentro sin intermediario que interpreten la verdad por ti. La pregunta que debemos hacernos es: ¿de dónde está viviendo tu búsqueda de sentido desde la seguridad de los establecidos? Si es por la tradición o desde la valentía de explorar lo desconocido. O sea, estamos buscando la espiritualidad, la verdad, desde la comodidad de las respuestas heredadas o desde el coraje de las preguntas sin resolver. ¿Qué es la religión realmente? La religión es un sistema organizado, una estructura construida a lo largo de siglos por miles de mentes que buscaban orden, significado y comunidad. No es una acusación, es una definición. La religión es el mapa que otros cartografiaron antes de nosotros. El camino que ya ha sido recorrido por millones de personas. La religión fue diseñada para unir las personas en una misma visión del mundo, para proporcionarle comunidad, valores tradicionales y respuesta ya establecida sobre la pregunta más fundamentales de la existencia de quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. En términos psicológicos, la religión ofrece algo extraordinariamente poderoso: seguridad y estructura. Desde el término psicológico, la religión ofrece algo extraordinariamente poderoso: seguridad y estructura. La religión no te invita a cuestionar, a explorar tu propia conciencia. La religión te invita a confiar en quienes vinieron antes de nosotros para que podamos seguir sus pasos, a heredar sus conclusiones. La religión es el contenedor del punto de partida antes de que esté listo para viajar sin mapa. La religión no es falsa, es una estructura válida con una función específica. El problema ocurre cuando la estructura se convierte en una prisión, cuando el miedo al cuestionar se impone más que el coraje de explorar. La religión es una forma más pura, es una invitación a la conexión con lo divino a través de las enseñanzas establecidas por siglos.
La religión en su forma distorsionada es una negación de la responsabilidad personal de despertar. Por ejemplo, como muchos de ustedes saben, yo estuve en el cristianismo por varios años, hasta que salí. A mí se me permitió conocer la creencia del cristianismo, lo que se practica, lo que se cree. En el cristianismo, cuando uno empieza a preguntar, a cuestionar, ¿por qué esto aquí? ¿Por qué esto allá? Para ellos eso no es válido. El que ellos enseñen una parte de las escrituras y si, por ejemplo, en mi caso, yo preguntaba cosas que enseñaban y lo que me decían, porque así lo dice la Biblia, o porque lo que fundaron el cristianismo, Martín Lutero, así lo estableció, pero no había una convicción. Entonces muchas veces eso traía mucha conflicto conmigo, porque yo sentía que lo que me decían no era la fuente de lo que verdaderamente significaba de lo que se estaba hablando. En el cristianismo, cuando una persona dice algo, hace algo, todos lo cuestionan con decir, o no somos perfectos. Y para mí eso es una falta de irresponsabilidad. Cuando los líderes o las personas tenían una conducta de desórdenes sexuales o como se llaman en el cristianismo, cometían pecados sexuales, o la falta de respeto a los servicios sagrados del Eterno, todo ello ¿cómo se dice? Lo tapaban, por decirlo así, de una forma, decía que no somos perfectos. Y eso es una falta de irresponsabilidad, porque todo ser humano es responsable de sus acciones, todo, sea buena o sea mala. Y en el cristianismo no te permiten cuestionar, no te permite tú hablar y decir realmente por qué hacen las cosas que hacen, y todo. Usted se tiene que mantener callado y no puede decir nada. La religión no te permite cuestionar. Y todo ser humano tiene una conciencia. Todo ser humano tiene derecho a cuestionar, a preguntar. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde? Me acuerdo cuando yo estudiaba, fui al Instituto Bíblico a estudiar la Biblia por 4 años. Y cuando yo hacía preguntas no se me daba respuesta válida. Lo que se me decía era, pues, así los fundadores del cristianismo, Martín Lutero, así y Constantino y todo eso. Por eso esa era la respuesta de ellos. Y pues cada persona es diferente, ¿verdad? Y cada persona piensa diferente, nadie piensa igual. Y ese era los desafíos que yo tenía mientras estaba allí, porque cuando se enseñaba, por ejemplo, yo veía líderes enseñando cosas que verdaderamente ellos no lo vivían, y yo siempre cuestionaba eso. Entonces, cuando yo preguntaba, se me daba una respuesta vana. Entonces, yo acostumbré a que yo iba en oración delante de Dios y yo le decía, Padre, ellos dicen esto, ellos dicen una cosa, pero aquí dice otra. Y siempre fue ese cuestionamiento en mí, hasta que poquito a poquito yo fui aprendiendo que realmente era lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué es lo que estamos hablando ahora? La diferencia entre la religión y la espiritualidad. Una persona que es religiosa no cuestiona, simplemente se
se deja llevar por los dogmas, por lo que se enseña, pero no se puede cuestionar, no está dispuesto a cuestionar ni a preguntar. Simplemente recibe todo lo que dice el pastor, dicen los líderes, y ahí se queda, pero no cuestiona, no pregunta. Ese es lo que es la religiosidad. Entonces seguimos. ¿Qué es la espiritualidad realmente? La espiritualidad es algo completamente distinto a la religión. La espiritualidad no es un sistema construido, es la búsqueda personal. La espiritualidad no es una estructura heredada, es un viaje de descubrimiento de la espiritualidad. La espiritualidad es la aventura de la conciencia individual hacia la conexión con lo más grande que sí misma, pero siempre a través de la experiencia directa, nunca a través de la fe heredada o el dogma aceptado sin cuestionamiento, que era lo que estaba compartiendo ahora. La espiritualidad se centra en lo que tu experiencia personalmente tú comprendes, cómo te atreves a mirar hacia adentro sin intermediario que interprete la verdad por ti. No necesita templo de piedra, aunque se puede visitar al templo, porque así el Eterno lo estipula en su palabra. Pero una persona que practique la espiritualidad no depende del templo, de un templo de piedra. Depende de su experiencia personal. Una persona espiritual puede dejar de ir a un templo y puede seguir teniendo una relación con Dios y puede buscar lo espiritual. Entonces, la espiritualidad no necesita normas externas que dicten cómo debes vivir cada momento. Aunque puedes aprender de las tradiciones antiguas, la espiritualidad ocurre cuando la persona se atreve a cuestionar todo, incluso la creencia que le fueron enseñadas en la infancia. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo crecí en un ambiente muy difícil, muy complicado desde niña. Desde niña me llevaban al altar de brujería, de ídolos, y así sucesivamente. Cuando yo fui más adolescente, a la edad de 11 años, a mí, mi familia era católica. Y yo digo católico dominguero. Entonces, cuando yo era adolescente, a mí me obligaban a ir a la iglesia católica los domingos. Y yo no me gustaba, yo odiaba ir a la iglesia católica. Y cuando yo empecé a ir, me acuerdo que cuando entré por primera vez a la iglesia católica, en ese tiempo, yo estaba hablando en ese tiempo porque ya ahora las estructuras y las cosas han sido un poquito avanzadas. Yo estoy hablando del tiempo que yo iba. Y cuando yo empecé, me obligaban a ir, que era los domingos, la primera vez que yo fui a la iglesia católica, siendo ya 11 y 12 años en adelante. Cuando yo entré a la iglesia católica por primera vez y empiezo a ver todos los santos en cuadro alrededor de la iglesia adentro, y yo lo miraba así, yo te estoy hablando de mis experiencias. Esas fueron mis experiencias, la mía. Cada quien tiene sus experiencias y cada quien es diferente. Yo te estoy hablando de la mía. Muchacha al fin, joven al fin, yo miraba así alrededor de toda la pared y veía a todos los santos, San Pedro, San Marcos, San qué sé yo qué, Santa Martín del Porres, todos los santos, los mártires. Y yo decía,
que quién eran esos santos, que si ellos eran Dios, para que lo adoraran. Yo decía, la gente me miraba y me mandaban a callar. Ok. En ese tiempo que me obligaban a ir, cuando tú entrabas a la iglesia católica, te entregaban un libro a la entrada de los coritos de las canciones que cantan, pero no te entregaban la Biblia. Yo estoy hablando en ese tiempo, vuelvo y recalco. No sé ahora porque yo no sé de ahora. Y sé que todos ahora han cambiado desde cierto año en adelante. Y estoy hablando en ese tiempo. Y entregaban un libro de canciones. Y cuando yo me sentaba, llegaba el sacerdote y el sacerdote empezaba a leer la Santa Escritura, supuestamente. Yo le decía a las personas que estaban al lado mío, ¿cómo yo sé que si él está leyendo la Biblia o no? Yo le decía a las personas que estaban al lado mío, y a mí me mandaban a callar. Digo, porque es que a mí no me están dando este libro. Yo decía, este libro es un libro de canción, pero esto no es la Biblia. ¿Cómo yo sé que lo que ese sacerdote está diciendo desde ahí, desde el púlpito, es la verdad, es lo correcto? Yo no sé lo que él está diciendo. Él puede estar diciendo cualquier cosa y no está ahí. Ese era yo. O sea, él está hablando de 11 años en adelante. Y así sucesivamente. Entonces, la religión no nos permite a preguntar ni a cuestionar. Y si preguntamos, cuestionamos, se nos manda a callar. O nos dan una respuesta vana que verdaderamente tú dices, eso no tiene sentido. Esa es la religión. La espiritualidad es cuando tú decides emprender el camino de conocer y mirar hacia adentro y corregir todas esas cosas que necesitan ser corregidas. Y a experimentar lo divino sin ninguna restricción. Entonces, la espiritualidad es conectarse consigo mismo en la profundidad radical. La espiritualidad genera preguntas cada vez más profundas y radicales. Una persona espiritual se atreve a preguntar constantemente. Una persona espiritual observa con atención la realidad y su propia mente. Una persona espiritual siente su propia verdad emergiendo desde el corazón profundo, no desde la doctrina aprendida de memoria. La espiritualidad es un viaje sin fin, por cada vez que abre nuevas puertas de misterio y profundidad. Como dije anteriormente, en el cristianismo no te permiten cuestionar ni preguntar. La espiritualidad no rechaza necesariamente la religión. La diferencia fundamental es cómo experimentar internamente. La religión construye desde afuera hacia adentro. La religión, voy a volver a repetir esto. La religión construye desde afuera hacia adentro. La espiritualidad construye desde adentro hacia afuera. La religión se apoya en enseñanza externa, textos sagrados, en autoridades que interpretaron la verdad hace siglos. Ahora sus interpretaciones son ley inmutable. En el cristianismo se dice que Martín Lutero, todo lo que Martín Lutero estableció, el cristiano se tiene que regir por lo que estableció Martín Lutero. Pero cuando tú estudias quién era Martín Lutero, ay chichi. Ahí lo voy a dejar porque es otra reflexión para otro día. La espiritualidad se apoya en observación interna, en tu capacidad de mirar a tu propia mente sin censura. La espiritualidad es observar tu propio corazón
sin pretensión. La espiritualidad es tu propia experiencia de conexión con lo divino. La religión le da prioridad al dogma, a la creencia correcta y a las normas establecidas por tradición. Por ejemplo, en el cristianismo hay muchas denominaciones, y entre todas las denominaciones hay muchas de ellas que se enfoca en lo externo, en que asegurarse que tú tienes que ponerte cierta vestimenta o no ponerte pantalones, y etcétera, etcétera. Porque la religión se basa en lo externo, no en lo interno. La espiritualidad se basa de lo interno hacia afuera. Como está mi corazón adentro, así se va a reflejar afuera. La religión le da prioridad, como acabamos de decir, a los dogmas y a la creencia correcta y a las normas establecidas por tradición. La espiritualidad le da prioridad a la conciencia y a la experiencia auténtica verificada personalmente. La libertad de cuestionar todo, incluyendo la propia búsqueda. Mientras voy creciendo espiritualmente, más profunda es el cuestionamiento de las cosas que yo experimento. La espiritualidad es hermosa, siempre y cuando la persona tenga un corazón genuino de experimentar y de arreglar, reparar, poner orden en su vida. De eso se trata la espiritualidad, que es lo que se enseña de la sabiduría judía. Desde la perspectiva hebrea, eso es lo que los maestros enseñan, a podernos poner orden en nuestra vida, a reparar todas esas cosas que necesitan ser reparadas y arregladas. De eso se trata la espiritualidad. La religión ofrece respuesta definitiva y cerrada. Por ejemplo, en el cristianismo se enseña, en el cristianismo se enseña que cuando tú vienes y aceptas a Jesús como tu Salvador, todas las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Y eso es una enseñanza incorrecta, porque todo el daño que yo haya causado antes de venir a Jesús no puede ser borrado, tiene que ser reparado. Yo tengo que arreglarlo, yo tengo que apuntarlo y arreglarlo. Porque si yo no lo arreglo y yo no lo apunto, eso va a estar influenciando en mi atmósfera, en mi caminar y en mi avanzar. Por eso esa enseñanza es incorrecta. Por ejemplo, en el cristianismo, cuando yo estaba en el cristianismo, yo lo vi mucho. La gente hablan mucho y oran, que los brujos, que esto y que lo otro. Sí, pero los brujos están adentro de las iglesias. Adentro de las iglesias cristianas están los brujos no están afuera. Porque hay personas que han venido a Jesús y lo han aceptado como su Salvador y eran personas brujas. Eran personas que practicaban oscuridad. Eran personas que hacían daño, invocaban la maldad para hacerle daño a los demás. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí que esa persona va a venir a los caminos de Jesús y vas a aceptar a Jesús como su Salvador, y que todo ese daño que esa persona, ese brujo o ese hechicero hizo, se va a quedar impune? No. Y las lágrimas, los desafíos que tuvo esa persona cuando ese brujo, ese hechicero, invocó la maldad. ¿Entiendes? Pero una persona espiritual cuestiona y pregunta.
yo siempre tenía conflicto con eso. Y yo le decía a la persona, yo no estoy de acuerdo con eso, porque todo lo que yo hice me atormenta a mí. Yo le decía a la persona, ¿cómo yo dejo de sentir lo que yo siento? ¿Cómo yo dejo de sentir todos esos ataques mentales de todas las cosas que yo había hecho? Y tú me dices a mí que ahora yo vengo a Jesús, yo acepto a Jesús como Salvador y todo fue borrado. Eso es incorrecto porque todavía yo estoy batallando con todas esas cosas. Porque eso es un tormento. Todo lo que nosotros hacemos incorrectamente antes de venir al cristianismo y aceptar a Jesús, todo eso sigue con nosotros. Claro, la Biblia nos enseña, pero como no conocemos cómo limpiarnos, cómo poner orden, porque eso no lo enseñan en el cristianismo. En el cristianismo nos enseñan que uno debe de poner orden, de uno debe de arreglar, de uno debe de limpiarse, purificarse. Nada de eso enseñan en el cristianismo. Solamente te dicen, tú aceptas a Jesús y tú eres una nueva criatura en Jesús y todas las cosas viejas pasaron. No es así. Porque si hubiese sido así, entonces Dios no hubiese creado las leyes espirituales. Las leyes espirituales y las terrenales están ahí por un propósito. Las leyes espirituales me cubren a mí de transgredir, de hacerle daño a otra persona. Yo eso no lo entendía, porque yo duré todo el tiempo que duré en el cristianismo y fue con lo mismo tormento de las cosas que yo había hecho. Yo, una persona batallando con desórdenes sexuales. Porque cuando uno abre puerta a los desórdenes sexuales es una cosa demasiado bárbara, eso es algo fuerte. Eso hay que tener una negación total a uno mismo. Y eso no es de la noche a la mañana, eso es un proceso de toda la vida. Entonces, ¿cómo era que todo lo que yo había vivido, todo lo que yo había causado, el daño que yo había causado, lo que yo viví, todo eso se iba a borrar así porque yo aceptara? No, eso es una enseñanza incorrecta. Y el cristianismo no enseña en que nosotros debemos poner orden de limpieza, de purificarnos. No se enseña. A mí ¿cómo te digo? Yo me impacté cuando a mí se me dio orden de salir del cristianismo. La divinidad me dio orden de salir del cristianismo. Y cuando yo empecé a estudiar la Torá y a estudiar las enseñanzas judías, me di cuenta de que lo que poco a poco el Eterno me venía, la divinidad me venía enseñando de la purificación del cuerpo, es lo que se enseña desde la perspectiva hebrea. Y a mí eso me impactó. La gran diferencia es que se usa la naturaleza del Eterno para podernos purificarnos. Se usa los salmos, la palabra, la Santa Escritura para podernos limpiarnos. Y se usa el yo poder entrar en un arrepentimiento y decirle, apuntarle, mira, decirle al Eterno Padre, yo cometí este error, cometí este pecado, y llevar, recitar los salmos que son de arrepentimiento, y entonces usar la naturaleza de Dios para poder limpiarte y purificarte. Y eso a mí honestamente me ha gustado un montón, porque todo lo que uno hace, nosotros, todo ser humano, peca de una u otra manera. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Todo ser humano batalla con algo. Nadie es perfecto, pero una cosa es tú coger de decir que tú no eres perfecto para seguir pecando. Eso es otro cantar. Que eso tampoco yo nunca lo entendí, pero es otro tema para otro día. Entonces yo no puedo, por ejemplo, ir por la vida y decir,
yo acepté a Jesús, yo soy una nueva criatura. No, yo tengo que ser responsable. Yo me acuerdo que cuando empecé el camino de la espiritualidad, en mi comienzo en el cristianismo, yo escuchaba una voz dentro de mí y me decía, tú tienes que perdonar a todos aquellos que te han hecho daño. Y yo decía, ¿cómo? Así, ¿cómo? Sí, tú tienes que perdonar a todos aquellos que te han hecho daño. Yo me encargo. Yo escuchaba esa voz adentro de mí que me decía. Y yo me acuerdo y yo le dije al Eterno, ok, Padre, está bien, yo lo perdono. ¿Y cuál fue el próximo paso? Tenía que ir a las personas que yo le había causado daño a pedirles perdón por el daño que yo había causado. Pedirle al Eterno perdón y a la persona y pedirle perdón. Y hubieron muchas de las veces que yo fui a pedirle perdón a la persona que me hizo daño a mí. Y no fui yo, fue la persona que me hizo daño a mí, pero a mí así el Eterno me agarró de la mano y empezó a instruirme en la espiritualidad. Porque desde que yo llegué al cristianismo fue decirle al Eterno, límpiame, purifícame, límpiame de toda esta inmundicia, porque yo no aguantaba. Esa es la espiritualidad. La religión te dice, tú pecaste, quédate callado, no diga nada. Y sigue como que nada ha pasado. Pero se nos olvida que el Rey de la vida, el dador de la vida, lo ve todo. Desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos. Y Él escudriña nuestros riñones, como dicen sus santas escrituras. Qué hermoso Él. Entonces yo no estaba de acuerdo con eso. Porque por eso cuando se escuchaba de un caso de que alguien cometió adulterio, lo primero que decían las personas era, es que fue tentado por el diablo. Y yo decía, no. Por eso no querían saber de mí. No era que fueran tentados por el diablo. Es que yo decía, pero ¿y dónde está la responsabilidad de esa persona? Vamos a suponer que fue tentado. ¿Quién tiene dominio propio de su propio cuerpo? ¿El diablo o él? Por eso no querían saber de mí. Porque yo ponía los puntos sobre la I. Y la gente no le gusta eso. Esos son uno de los desafíos que yo tengo, porque a la gente no le gusta. Entonces cuando yo escuchaba cierta vaina, yo le decía lo que tenía que decir. Pero seguimos, porque eso es para otro día. La religión puede ser la puerta hacia la espiritualidad genuina. En mi tiempo que yo duré en el cristianismo, el cristianismo fue una escuela para mí. Yo aprendí muchas cosas. Pero de entre todas las cosas que yo aprendí y vi que se practicaba, yo deseaba siempre en mi corazón en buscar a Dios genuinamente. Yo no llegué al cristianismo para tener puesto ni nada de esa vaina, no me interesó nada de esa vaina. Llegué al cristianismo buscando liberación por mi alma, porque yo cargaba demasiado sobre mis hombros, demasiado. Y hasta el día de hoy, mis oraciones al Eterno es, límpiame, purifícame. Porque imagínate, todos los días nosotros transgredimos la ley, todos los días pecamos de una u otra manera. Y eso está en nuestra humanidad, Dios sabe, porque así Él nos creó. Pero una cosa es que yo sepa que yo he pecado delante de Dios y pasarle la brocha y seguir caminando como que nada ha pasado en vez de yo confrontar. Esas son cosas dos diferentes. La espiritualidad es mucho más profundo de lo que sabemos y conocemos. La espiritualidad es un camino de usted solo con Dios. La espiritualidad no es de un tercero, aquí no hay ningún tercero. La espiritualidad es aquí de usted y con Dios. Y si usted
no está dispuesto a pagar el precio, no hay problema, pero el camino de la espiritualidad es un camino de negación total a mi yo. Y muchas veces yo vi mucho eso en el cristianismo, no están dispuestos al sacrificio del yo. Al contrario, en el cristianismo enseña a cómo elevar el ego de la gente, en vez de enseñarles a cómo purificarse y caminar en humildad. Cuando yo estaba en el cristianismo, muchas cosas yo, como acabo de decir, yo cuestionaba y preguntaba y no se me daba respuesta válida. Por ejemplo, yo veía que celebraban todas las fiestas seculares. Navidad, Año Nuevo, San Valentín. Todas las fiestas seculares celebran. Pero las fiestas bíblicas del Eterno que estipuló en su palabra no las celebran. Ni siquiera el día de reposo, que es el día de reposo. Y yo preguntaba por qué. Yo lo compartí en otro video. Y yo preguntaba por qué. ¿Por qué no se celebra en la fiesta bíblica? Y se celebra mejor todas las fiestas seculares. Porque esas fiestas son para los judíos. Digo, Dios caray. Y yo me preguntaba, decía, yo no creo que eso es correcto. Porque si las fiestas solamente fueran para los judíos, entonces ahí lo especificara muy claro que fuera para los judíos. Los rabinos judíos que he tenido el privilegio de estudiar, las enseñanzas hebreas, ellos enseñan de que las fiestas no son solamente para los judíos. Entonces, si ellos que son rabinos, estudiosos, que Dios le entregó la responsabilidad de estudiar la Torá y ser ejemplo para todas las naciones, y enseñan que las fiestas, cualquier persona que desee el camino de la espiritualidad pueda implementar la fiesta en su vida, lo pueden hacer. Imagínate, si los rabinos que son rabinos, estudiosos de las Santas Escrituras y de las enseñanzas que el Eterno le ha entregado al pueblo Israel, enseñan que usted puede celebrar la fiesta. Yo tuve una conversación con un judío y yo estuve haciéndole una pregunta. Y él me preguntó, antes todavía yo no estaba celebrando la fiesta, pero ya yo había recibido instrucciones de lo divino, de la divinidad. Y yo le estaba haciendo una pregunta porque iba estaba abriendo una oportunidad de ir a estudiar a Israel y yo quería ir. Y yo fui y le pregunté a un judío y yo estuve hablando con él y entre toda la historia fue larga. Y él me preguntó y me dijo, ¿tú celebras la fiesta judía? ¿Tú celebras la fiesta bíblica? Y yo le dije, no. Y le dije, pero pronto lo voy a hacer porque ya yo me reí y él me dijo, ¿por qué te ríes? Me dijo en inglés. Y yo le dije, porque recibí instrucciones y le dije mi experiencia. Y él me dijo, pues si tú recibiste instrucciones, empieza a celebrar la fiesta bíblica, me dijo. Así me dijo. Y él me compartió y me dijo, yo tengo 22 años enseñando en la universidad y nunca yo había tenido un caso como el tuyo, me dijo. Porque él empezó a hacerme muchas preguntas porque él tenía dudas de que yo le servía a Dios. Así de simple. Y él me dijo, empieza a celebrar la fiesta del Eterno, me dijo. Y él sabe que yo no soy judía. O sea, la fiesta, las enseñanzas han distorsionado, las enseñanzas incorrectas han distorsionado las Santas Escrituras, porque han dicho que todo eso solamente Dios lo entregó sí, Dios le entregó la Torá
al pueblo de Israel en el monte Sinaí. La única nación que aceptó recibir la responsabilidad que conllevaba de aceptar la Santa Escritura fue Israel, porque dice el Talmud, uno de los libros sagrados, que Dios fue preguntando a todas las naciones, ¿quiere recibir mi Torah? ¿Quiere recibir mi Torah? Y ninguna de las naciones aceptaron, solamente Israel. Y el Eterno le ha entregado la responsabilidad a Israel de poder estudiar y ser diferente para que pudiera enseñar a todas las naciones, a todo ser humano, a que lo sepa. Así que las enseñanzas incorrectas son las que tristemente en el cristianismo han enseñado incorrecto y enseñan de que las fiestas son para los judíos. No, la fiesta es para todos aquel que tenga un deseo de agradar a Dios, porque las fiestas usted le está dando entrada a la reverencia de lo divino. Esas son las fiestas del Eterno. Seguimos. El cristianismo es una religión que tiene la verdad, pero la practica. El cristianismo es una religión que tiene la verdad, pero la práctica y las enseñanzas es incorrecta. ¿Cuál es la verdad que el cristianismo tiene? Las Santas Escrituras, la Biblia, que son los 5 primeros libros de las Santas Escrituras: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y tiene la Tanaj, que son donde se encuentran los profetas mayores, los profetas menores, donde se encuentran los salmos, los proverbios. Esa es la verdad que posee el cristianismo, pero las enseñanzas y las prácticas son incorrectas. Una pregunta que debemos hacernos después que haya escuchado la introducción de todo lo que es la espiritualidad y la religión y lo que significa la religión es: ¿qué tan conscientes somos de nuestro propio camino cada momento de nuestra vida? 2 preguntas que debemos hacernos es: ¿qué tan conscientes somos de tu propio camino en cada momento? La segunda pregunta es: ¿vive tu vida de forma automática repitiendo patrones o vive de forma despierta, cuestionando, observando o experimentando tu propia verdad? Esas son las preguntas que debemos hacernos. La acabo de volver a repetir y que podamos meditar en la reflexión de hoy y que Dios prolongue su misericordia sobre nosotros y que nos ayude a que podamos tener conocimiento y así seguir avanzando en la vida. Que la paz del Creador esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Amén. Hasta luego. Bye bye.